Del versículo 1 al versículo 7. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Oremos. Padre, extiende tu mano generosa y bondadosa para que traigas entendimiento a nuestras mentes y corazones y podamos aplicar las verdades que van a ser expuestas. Derrama de tu gracia, oh Señor, a mis palabras, a mi boca, Dios, para que hable conforme a lo que es de acuerdo a las Escrituras y no a mis razonamientos. Gracias por este grupo, gracias por este tiempo. A ti sea toda la honra y gloria en Cristo. Amén. Amén. Mis amados, sin importar qué tan organizadas estén las denominaciones, si estas no se encuentran organizadas de la manera bíblica, no están agradando a Dios. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. No importa la organización que tengan las denominaciones, si estas no están organizadas de la manera bíblica, de la manera en la que Dios manda, de la manera en la que Dios establece, como Dios lo ha ordenado, estas denominaciones no están agradando a Dios. Miren, no importa si empiezan a tiempo, no importa si nadie se da cuenta de los errores que pasan en la iglesia o en la denominación. No importa si todo el mundo ahí está con un muy buen sentir. No importa si están de cierta manera impactando a la comunidad. No, si no están organizadas de la manera bíblica, no están agradando a Dios. Ahora, este es el problema de la mayoría de las denominaciones a lo largo del mundo y a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Cuál es? Muchas denominaciones muy bien organizadas, muy bien ordenadas, impactando de muchas formas, pero no de la manera en la que Dios ha establecido en su palabra. Y esto realmente es eso ha traído, como vamos a ver más adelante, grandes conflictos, grandes decepciones, grandes frustraciones también de las personas que han sido parte de ese tipo de denominación. Yo fui parte de un tipo de denominación así, muy bien ordenada, muy bien estructurada, pero que a lo largo del tiempo y después del tiempo que he estado ahí o que estuve ahí y he escuchado todavía al día de hoy, uno ve cómo esas personas recogen los frutos de sembrar y hacer las cosas a la manera de ellos y no a la manera de Dios. El problema es que estas personas intentan hacer esta manera, este tipo de organización, de denominación, de estructuración, porque piensan que es lo mejor y en cierto sentido, de una manera práctica, sí funciona, pero de la manera bíblica no funciona. Y si no es de la manera bíblica, tarde o temprano van a cosechar resultados negativos por hacer las cosas de la manera en la que ellos piensan que es mejor y no de la manera en la que Dios ha establecido. Y eso lo vemos a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el final, el Apocalipsis, cómo las personas intentan ayudar a Dios y Dios no necesita que le ayuden. Nosotros necesitamos ser ayudados y guiados por Dios y por lo que Él ha dicho en su palabra. Ahora, me corresponde a mí entonces la organización de la iglesia y su gobierno bíblico. ¿Cómo está organizada la iglesia y cómo debe ser su gobierno bíblico? Bueno, primeramente, la palabra gobernar significa, así en el diccionario de la Real Academia Española, significa mandar con autoridad o regir algo, guiar y dirigir, manejar a alguien, ejercer una fuerte influencia sobre él. Y ahora, bajo este concepto, podemos comprender que prácticamente
toda institución humana tiene una forma de gobierno, sean las escuelas, universidades, restaurantes, naciones, países y por supuesto la iglesia. La iglesia también tiene un estilo de gobierno, y ese estilo de gobierno vamos a ver también que descansa sobre el fundamento de lo que está la palabra de Dios ya ha estado establecido. Ahora, ¿cómo se organiza la iglesia? Y bueno, en primer lugar, cada iglesia debe tener un grupo de personas que la conforman. Cristo, de manera poderosa y eficaz, trae a los hombres, los llama a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Obviamente, son personas que han sido llamados o son personas fuera del mundo. Esa es lo que significa la palabra santo como tal, apartado. Pablo le escribe a la iglesia: a los santos que están en tal lugar, a los santos que están en tal lugar, Tesalónica, Filipo, Galacia, Éfeso, Corinto. A los santos, dice Pablo cuando está hablándoles a ellos, lo que les está diciendo es: ustedes de esa región en particular, ustedes son apartados, son tomados y sacados de ese mundo. Mis amados, ustedes, si han realmente nacido de nuevo y han creído en el Señor Jesucristo, ustedes son los santos de Nicaragua. Los hermanos que ven que esta manera de vivir de la cultura es aborrecible a los ojos de Dios, y por eso ustedes quieren vivir de una manera que agrada a Dios, quieren vivir de una manera en la que Dios se siente complacido. Por eso son aparte. Otra de las maneras para poder entender un poquito más esto es como cuando las esposas están, o bueno, que cocinan también los hombres, estamos cortando, ¿verdad? Una zanahoria, está cortando una cebolla, y usted viene y hace esto y aparta para seguir. Bueno, eso es lo mismo, o sea, se está apartado de este mundo, y ahora estamos apartados ¿para qué estamos apartados? Como decía el pastor, para reunirnos aquí, solo un grupito y hablar. No, somos apartados para el Señor. Somos apartados para el Señor, para un uso, para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esto sucede por la predicación de la palabra. Ahora, eso es algo maravilloso y es algo muy hermoso, porque una de las cosas que los desarrolladores de música, los escritores, los poetas, los desarrolladores de películas, todo este tipo de personas que son creativas, siempre ellos tienen la necesidad de respaldar su obra por medio de lo que llaman derechos de autor. ¿Para qué? Para que nadie replique lo que yo hice, lo que me costó, lo que me llevó tiempo. Y si alguien lo replica, por muy parecido que sea, entra un problema llamado lo que es el plagio, ¿verdad? Es el plagio porque esa melodía se parece mucho a la mía, tiene algo muy parecido, ¿verdad? La letra es muy parecida. Evitar ese tipo de copias, de falsas copias, de copias y que son malas, se dan por todo lado y es un montón. Pero curiosamente, cuando se trata del llamamiento cristiano y de la obra de salvación del Señor, vean hermanos, que aquí no importa el plagio. Más bien, entre más parecida sea su historia a la mía, vamos a decir: a mí me pasó también muy parecido. A mí el Señor también, yo escuchando la predicación de la palabra, yo no sé cuánto les ha pasado, pero yo he escuchado ya suficientes testimonios y casi todos estábamos en una iglesia, con un desorden de iglesia, y el Señor por su misericordia nos presentó, empezamos a escuchar de ciertos hermanos de República Dominicana, de Estados Unidos, y nos empezó a llamar, y la iglesia ya nos empezó a gustar, veíamos un desorden, y después me decía mi hermano: ahora, y pensábamos en salir de la iglesia y por dónde nos íbamos a congregar, ¿verdad? ¿Qué íbamos a hacer? Y antes de eso vivíamos una vida de pecado. Es que mi vida era yo no vivía bien, no me sentía bien, algunos están definitivamente entregados al pecado, otros por otra razón empezaron a sentir incomodidad, otros se veían que si morían no estaban muy seguros de dónde iban a ir, si al cielo o al infierno, pero todos llegamos al mismo punto, que es Cristo Jesús. Decía un predicador: mira, hay muchas maneras de llegar a Cristo, pero solo hay una manera para llegar a Dios, y es por medio de Cristo. Es la única forma.
cualquier manera usted va a llegar a Cristo. Si el Señor lo ha salvado, vas a llegar a Cristo, pero para llegar a Dios solo es por medio de Cristo. Y todas nuestras historias por lo general tienen algo de parecido, y siempre descansa en la predicación de la palabra de Dios, en la exposición de la palabra de Dios. Ahora, estas personas que el Señor ha salvado no simplemente se quedan ahí, ¿verdad? Como divagando, uno por aquí, otro por allá, y dispersos sin ningún orden, sin ningún propósito. No, el Señor viene y las une y los lleva a la iglesia. Y es lo que vemos en el Evangelio, en el libro de los Hechos. Si usted ve, continuamente las personas estaban predicando y por aquí empezaron a creer y se reunieron un grupo en Tesalónica, otro grupo en Éfeso, otro grupo, y así empezaron. Y dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban de ser salvos en Jerusalén. Pero después Pablo está en otro lugar y el Señor le dice a Pablo: mira, Pablo, no se desanime, no se desmaye, tengo mucho pueblo en este lugar. Y Pablo se queda y predica, las personas se convierten, el Señor los salva, los transforma, les da el entendimiento, se reúnen en una iglesia, se agrupan en una iglesia, y después se da en primera instancia se da por un discipulado también, y también por el bautismo. Ahora, estos dos eventos, no es que la persona ya creía en Cristo, ¿verdad?, y quedaba ahí. No, también se bautizaba. Vemos esos ejemplos en el libro de los Hechos. Es muy práctico para poder comprender cómo es que la iglesia estaba funcionando en los primeros orígenes, ¿verdad? Y vemos cómo Felipe, cuando ve al eunuco etíope, entiende el evangelio, dice, y le explica, y luego dice: bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, dice: ¿creen en el Señor Jesucristo? Dice: ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, creo. Dice: bueno, aquella agua que impide que sea bautizado, para no parar el carro, y se bautizó. Con el carcelero de Filipos, ¿verdad? También: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él creyó y se bautizó también. Entonces, el bautismo realmente es importante. De hecho, Pablo en Romanos hace una referencia a esto. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es también una representación. He muerto a la vida vieja, ahora vengo con una nueva vida en Cristo Jesús. Yo morí al pecado. Y esa labor de discipulado y de bautismo son labores que están estrechamente ligadas y que encontramos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, 18 al 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note cómo dice: haga discípulos y bautícelos. Haga discípulos y bautícelos. Estas dos cosas van realmente de la mano. Ahora, son unidas a la iglesia por medio del discipulado del bautismo, y también son unidas por un acuerdo especial. Puede que haya personas que ya han sido bautizadas, que el Señor les ha salvado anteriormente, ¿verdad? Y se dan cuenta de esto, de que la iglesia no está bien, y bueno, llegan a un punto en el que hay una iglesia y dice: bueno, aquí hay un acuerdo especial, lo que llamamos o conocemos nosotros como un pacto de membresía o una constitución. ¿Qué es lo que la iglesia proclama y qué es lo que la iglesia cree realmente? Y eso pues está fuertemente ligado con la confesión de fe de 1689. Hay un pacto de membresía, también hay una constitución. Como iglesia creemos esto, como iglesia estamos dispuestos a respetar estas ordenanzas. Esta va a ser nuestra guía, nuestra dirección. Y todo esto sucede para la debida observancia de todas las ordenanzas del Evangelio: el día del Señor, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, etc. Ahora, los discípulos que han sido bautizados, que dejan una iglesia por otra, es algo que es importante. Los discípulos que han sido bautizados, que dejan una iglesia por otra, no deben ser, ni deben esperar ser recibidos de manera instantánea o automáticamente. Deben proporcionar voluntariamente a una iglesia a la que quieren añadirse, y a sus ancianos, o sea, pastores, la prueba de su discipulado, relatando verbalmente su experiencia con Cristo y su manifiesta buena conducta y sumisión al Señor y a su iglesia.
El pastor hablaba ahora en la lección anterior acerca de que como iglesia nosotros nos dice alguien, bueno, es que yo quiero ser miembro de la iglesia. Bueno, a ver, cuéntenos cómo fue su historia, cómo es que usted realmente, ¿hay una prueba suficiente de que el Señor ha hecho una obra en usted? En el Salmo 66, el versículo 16, el salmista dice, venid, oíd los que temen a Dios, ved la obra que el Señor ha hecho en mí. Entonces hay una proclamación real, una necesidad de extender qué es lo que el Señor ha hecho en mí, mi testimonio de conversión. Y mis amados, esto uno dice, ¿es importante? Claro que es importante. Claro que es importante para entender realmente si el Señor, para lo que les decía hace un momento, si su historia se parece un poco a la mía, porque la mía el Señor me ha salvado. ¿Cómo hizo la obra del Señor en usted? Cuando vemos en el libro de los Hechos de Pablo, el escritor Lucas, encuentra la conversión de Pablo en Hechos 9, pero más adelante Pablo viene y cuenta su testimonio de conversión. Y él lo cuenta 2 veces acerca de cómo fue que él fue convertido. Esto era algo realmente importante para Pablo. Cómo el Señor le salvó. Cómo el Señor le salvó. Y no solamente cómo el Señor le salvó, sino también tiene que haber una vida consistente con el Evangelio, con las buenas obras que vimos anteriormente. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque mucha gente, y eso es lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No todo el que diga, Señor, en las calles nos reuníamos, en las plazas, y el Señor decía, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque hay personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es necesaria entonces que la iglesia, cuando va a recibir personas, cuando va a agregar personas a su membresía, es necesario entonces que haya realmente un buen testimonio y haya realmente también una proclamación pública de lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y mis amados, vean esto, bueno, yo creo que a ustedes les ha pasado. Pero en el pasado, pero digamos, yo he logrado observar cómo simplemente dicen, yo quiero ser miembro de esta iglesia, y le dicen, ok, ¿de dónde viene? De tal iglesia, y bueno, perfecto, usted puede ser miembro de la iglesia, es miembro de la iglesia, y 1 o 2 meses después es un desastre para la iglesia, y es un mal testimonio para la iglesia, y la gente le dice a uno en la calle, uno predicando en algún momento, dice, tal va a la iglesia, y le dicen, no, esa persona va a la iglesia. ¿Cómo esa persona no tiene ningún testimonio de ser realmente de la iglesia, de ser un cristiano? Y todas estas cosas generan a la postre malos testimonios de la obra de Cristo en nosotros. Ahora, como segundo lugar acerca de la organización de la iglesia, cada iglesia debe ser organizada por una autoridad de manera local. Para que exista una organización debe existir una autoridad. Es verdad, como decía el pastor ahora, que existe una iglesia universal que fue comprada por la sangre de Cristo, pero solo Cristo es la cabeza de esa iglesia universal. No existe otra cabeza para la iglesia universal. No es el Papa la cabeza de la iglesia. Pero por otra parte, también encontramos que existen, como lo hablaba el pastor, iglesias locales. Eso es muy importante, las iglesias locales. Y Cristo también es la cabeza de esas iglesias locales. Sin embargo, debemos cuestionarnos y preguntar, ¿cómo funciona entonces la cabeza de Cristo en una iglesia local? Porque no hemos visto a Cristo así literalmente su cuerpo guiando la iglesia como tal. ¿Cómo es eso que funciona así? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Cristo ejerce su autoridad mediante los representantes en la tierra designados por Él. Así de sencillo. Él ejerce su autoridad por los representantes de la tierra designados por Él. Veamos en las Escrituras algunos ejemplos. Efesios 4:11. Nota lo que dice Pablo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a Hechos capítulo 14, 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y el texto con el que iniciamos en Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿con quiénes? Con los obispos y diáconos. Nota entonces que dice Pablo en el versículo 1, a todos los santos, o sea, a la iglesia, a la membresía, a ese grupo de personas ahí, dice, a ellos, dice, y a sus obispos, o sea, con sus obispos y con sus diáconos. Obispos y diáconos. Los apóstoles en su labor de extender el evangelio a lo largo del mundo conocido, no se conformaron o no estuvieron contentos con tener grupos o iglesias locales sin ningún tipo de liderazgo. No era que ellos iban predicando el evangelio, la gente creía y bueno, aquí sigamos nuestro camino. No, las personas que creían y que obedecían al Señor se conformaban como iglesia y también ahí dejaban pastores u obispos u ancianos, que son lo mismo, obispos, pastores, ancianos son lo mismo en la Biblia, y diáconos. En Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, Pablo fundó personalmente tales iglesias y designó tales maestros locales. Eso es lo que acabamos de ver hace un momento en Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice que ahí dejó establecidos a los obispos. Ahora, tenemos que entender algo. Los líderes que encontramos en las Escrituras son solo una autoridad local y falible en la iglesia particular en que se encuentran. Repito esto otra vez. Los líderes que encontramos en las Escrituras, o sea, los ancianos, diáconos, son solo una autoridad local y falible en la iglesia particular en que se encuentran. Miren, Pastor Adrián es el pastor de la iglesia de Liberia, y ahí es donde él está desarrollando, y el Señor lo ha llamado y lo ha establecido. Él es el pastor de Liberia, no es el pastor de Orotina, no es el pastor de San José, no es el pastor de Heredia. Si algún hermano va y le dice, pastor, veas que tengo un caso espiritual que necesito, un hermano de Orotina, un caso espiritual que necesito que vea, que venga a mi casa, visite y hablemos, lo que sea, el pastor le va a decir, mi amado hermano, busque a su pastor. Busque a su pastor en la iglesia de Orotina, lo mismo que de Heredia, lo mismo que de Los Lagos. Si yo voy a algún pastor de la iglesia de Heredia y le digo, pastor, ves que tengo un caso así, ya sea espiritual, tengo una lucha en mi familia, lo que sea, ese pastor me va a decir, busque a su pastor, Adrián. Él es su pastor. El Señor ha levantado pastores en las iglesias y las ha establecido en esa iglesia para que gobierne esa iglesia, para que dirija esa iglesia, para que instruya esa iglesia. Ahora, ¿qué significa? ¿Que el pastor no puede salir a predicar a otro lugar porque le invitan? No, sí se puede y está bien, pero el punto es que él no puede ejercer autoridad sobre una iglesia que no es su iglesia particular. Y eso tiene que quedarnos muy en claro, mis amados, porque hay ahora por todos lados hay pastores, ¿verdad? Por todos lados hay pastores y están queriendo llevar y someter miembros de otras iglesias que no les corresponden. Y es una de las, como les decía hace un momento, hay fallas en ese tipo de cosas, porque hay organizaciones donde hay una junta de pastores que ven a un montón de iglesias y dicen, miren, ¿sabe qué? Saquen a ese pastor de ahí, renóvanos de ahí, pónganos para otro lado.
Saquen a esa persona de esta iglesia que no tiene nada que ver con él, esa persona está a cientos de kilómetros, dice, sáquenlo, métanlo, reúnanse, venga para acá, hagan esto, hagan lo otro. Eso no está bien, eso no es lo que la palabra de Dios nos muestra, eso no es lo que la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios vemos. Vemos que cada iglesia tiene su pastor, tiene su pastor. Cada pastor ejerce en su iglesia la autoridad de Cristo y gobiernan también, en cierto sentido, la iglesia. Ahora, un aspecto importante, voy a hacer un paréntesis aquí. Tenemos que entender que el pastor es una persona falible. ¿Qué me refiero con falible? Que puede equivocarse por el pecado que hay eventualmente en él. Decía un hermano, la iglesia es un grupo de pecadores que se reúnen y a uno de esos le dicen pastor. No olvidando que el pastor también es un pecador y puede fallar. Y eso es algo que tenemos también que tener en cuenta. Y aquellos que anhelan obispado tienen que tener muy en claro eso, que pueden equivocarse. Y por eso es una constante dependencia del Señor para llevar a cabo este ministerio de la manera en la que el Señor los ha llamado y les ha designado y poder guiar realmente a la grey, pastorear la grey. Ahora, ¿cuál es vamos a ver la identidad de estos líderes? Solo hay dos oficios continuos en la iglesia local, que son ancianos, o sea, pastores, obispos, y ¿cuál es la otra? Diáconos. En primer lugar, los pastores son figuras de autoridad, cuidan a la iglesia, administran las ordenanzas de la iglesia, velan por la iglesia. Recuerden lo que dice el apóstol, lo que dice la escritura en el libro de los hebreos, a los hebreos, la carta a los hebreos, habla de que tenemos que sujetarnos a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas, como quien tiene que dar cuenta a Dios por ellos. Entonces ellos cuidan la iglesia, administran las ordenanzas, bautismo, la cena del Señor también. Esto no es algo que de un pronto a otro ahí cualquier persona puede venir. No. Y luego están los diáconos. Y los diáconos no son figuras de autoridad, son más bien figuras de servicio. ¿Cuándo es que salen los diáconos en la Biblia? ¿Cuándo es que se menciona la primera vez en la Biblia? En Hechos. ¿Y qué era lo que iban a hacer ellos? Servir a las ¿qué? A las mesas. O sea, prácticamente en el plano llano y simple eran meseros. Y ahora, ¿qué tienen que hacer ellos? Servir a las mesas. Ellos cuidaban a los pobres, estaban involucrados en aspectos prácticos. ¿Cuál es el propósito del diácono? Alguna persona puede decir, bueno, el Señor no me ha llamado a mí a ser pastor, pero yo realmente quiero servir al Señor. Yo quiero, la iglesia misma los reconoce. Nota que eso es algo importante, la iglesia misma reconoce a sus diáconos. Y nota lo que en Hechos 6, el apóstol Pedro dice, no es justo que nosotros, no es bueno que dejemos la oración, la predicación, ¿verdad? Por estar sirviendo a las mesas, escojan entre ustedes varones con estas y estas características. Y la iglesia dijo, bueno, están estos, y empezaron a servir a las mesas, empezaron a apoyar el ministerio de la predicación de la palabra y de la oración de los pastores para que ellos se dedicaran llanamente a la oración y la predicación. Esto es necesario, esto es muy útil. Esto no es algo de que es que es bueno, ¿verdad? No, esto es lo que la Biblia manda, lo que la Biblia ordena. Una iglesia sin diáconos no está bien. Y no es porque hay que hacerle el favor al pastor, no es porque la Biblia lo manda, porque la Biblia así lo establece. Ahora, otro aspecto importante son los requisitos de estas personas que van a figurar como pastores o diáconos. Vamos a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3. Pablo da una serie de
requisitos, y dice en el capítulo 3 de 1 Timoteo, refiriéndose primeramente a los pastores, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero, mis amados, y ese pero muchas veces las personas se lo saltan. Las personas solamente dicen, anhelo obispado y voy con ello. Pablo dice, pero, no solamente el deseo, también necesita la guía del Espíritu del Señor. Mis amados, la pasión sin dirección es peligrosa. La pasión sin dirección es peligrosa. Hay muchas personas con pasión sin dirección que ocasionan muchos males a muchas personas. Pero, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, no es que no peca el obispo, no es que no peca, sino que lleva una vida moralmente de acuerdo a lo que la palabra, no solamente moral, espiritualmente de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Es un hermano que está con las puertas de su casa abiertas, apto para enseñar, tiene un don para enseñar la palabra de Dios, y también en su conducta él tiene la autoridad para enseñar la palabra de Dios, porque él está viviendo conforme a lo que la palabra de Dios indica. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto es importante, porque la mayoría de pastores salen muchos a la luz de que tenían una fuerte codicia por ganancias deshonestas y robaban a los pobres y robaban a la iglesia o a las personas que se reunían con ellos. Dice, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no fue alguien que tuvo un deseo ahí de decir, es que yo leo la Biblia un poco, ¿verdad? Y ya quiero enseñar. Dice, no es un neófito, es alguien que está recién convertido, es alguien que necesita una preparación académica para entender los rudimentos, los fundamentos, alguien que apenas está tomando leche espiritual. No sea, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Verdad? Todos los requisitos para un pastor. Ahora, los diáconos. Dice, los diáconos, versículo 8, asimismo, o sea, de igual forma, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahora, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen el diaconado, ganan para sí un grado honroso y de mucha, ¿sí estamos bien, verdad? Se fue. Se fue. Ok. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, si usted analiza los requisitos del diaconado con el pastorado, o sea, son muy similares. Van muy de la mano. Y note qué importante es. No es que solamente es que el diácono es espiritualmente diferente que el pastor. En realidad, los dos están en una misma condición. Lo que pasa es que, por lo menos Pablo empieza a decir en el capítulo 3 que uno desea el diaconado, el obispado, y el otro es la iglesia lo está prácticamente proponiendo. Ahora, aspectos importantes. Solo hay en la Biblia pastores y diáconos. Ya sé que esto ya lo dije en su momento. Pero la mala teología o el mal conocimiento de la palabra de Dios hace que hayan pastores de jóvenes
líderes de alabanza, directores de adoración, encargados de... Y van saliendo un montón de puestos de liderazgo que la Biblia no los está explicando, la Biblia no lo muestra. ¿Y sabe qué significa eso? Usted puede decir, hermano, pero es que eso, verás cómo ayuda. Verás cómo eso colabora, que haya un mayor control de la iglesia. ¿Sabe lo que significa eso? Lo que estamos usted y yo diciendo es, Dios, a usted le faltó sabiduría en las personas que usted puso a administrar la iglesia. Porque usted puso pastores y diáconos, pero creemos que hay pastores de jóvenes para que se dediquen solo a los jóvenes, y pastores de aquí, y pastores de allá, y líderes de esto, y líderes del otro. Y al final eso trae definitivamente mucho más aspectos negativos a la postre que los realmente positivos. Dar esos títulos, sí, ya eso ya lo dije, dar esos títulos o denominaciones es decir que a Dios le hizo falta sabiduría para definir a los líderes que serían suficientes para dirigir a su pueblo. Otro aspecto importante es que las iglesias requieren de una pluralidad pastoral. Cuando una iglesia tiene solamente un pastor, es que a esa iglesia todavía le falta crecer más y tener más pastores. No es solamente un pastor, sino pluralidad pastoral. En Hechos 14:23, que acabamos de ver hace un momento, se hace un fuerte llamado, y Pablo hace un llamado de que hay pastores, ancianos en esta iglesia. Ahora, como decía el pastor Adrián hace un momento, la iglesia debe ser un lugar donde se hace todo decentemente y con orden. Por lo tanto, debe haber un gobierno bíblico, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Mis amados, y como lo dijo el pastor también hace un momento, el gobierno de la iglesia es, en cierto sentido, congregacional. Y ya lo vamos a explicar más todavía, más adelante. Es la iglesia la que debe escoger a sus pastores y diáconos. Ninguna otra iglesia o institución debe imponer a los líderes que va a tener esta iglesia. La confesión, en el párrafo 9 del capítulo 26, habla claramente cómo es de la propia iglesia que tienen que surgir los diáconos y pastores. No es una institución superior, una junta directiva la que dice, bueno, mis amados hermanos del Managua, ahí les va un pastor. Es ahí está, ya. Ustedes, bueno, bienvenido pastor, qué bueno que ya está con nosotros. Y luego después de 4 o 5 años, la iglesia se empieza a quejar de ese pastor y dice, con la junta, llámenme a este pastor dando problemas por esto, aquello y lo otro, ¿verdad? El pastor no tiene cómo defenderse de nada. Bueno, mi amado, usted va para otro lugar, aquí le vamos a mandar a otro. Uno dice, hay una frase que parece chiste, pero es anécdota. O sea, ha pasado y va a pasar con las iglesias que no hagan las cosas como Dios lo establece en su palabra. Va a pasar. Es la iglesia la que levanta a los diáconos. Otro aspecto importante, es la iglesia la que escoge pastores. No es la persona la que dice, yo voy a ser pastor de esta iglesia. No es eso, no es una imposición. Por esto, mis amados, es importante que previamente exista un grupo de miembros correctamente constituidos y que han entendido el evangelio. ¿Por qué? Porque este grupo de personas, este grupo de miembros van a entender que si necesitamos ahora un pastor, como lo decía el pastor ahora antes, dice, si sale de nosotros o si pedimos que nos envíen a otro pastor, y como él comentaba su testimonio, ¿verdad? Primero fue en Barranca, donde empezó el grupo. Dice, aquí hay un grupo de miembros, necesitamos a un pastor, de entre nosotros no hay un pastor, está la posibilidad de que nos haga un pastor. Y bueno, el pastor Ariel dijo, tengo el llamado, yo voy a ir a esa iglesia. Y luego pasó lo mismo con Liberia. Había una pluralidad pastoral, este pastor y otro pastor, el pastor Josué. Se hace la misma solicitud y el pastor tiene el llamado, responde ese llamado del Señor para esta iglesia, y Dios manda al pastor Adrián, pero es la iglesia la que está pidiendo el pastor. Ahora, no crean que el pastor Adrián va a venir a Managua porque usted lo van a pedir, porque no lo vamos a mandar. No, si el Señor, lo que sea la voluntad del Señor, así es, eso siempre va a ser agradable y perfecto. Pero el punto es es un grupo de miembros constituidos,
un grupo de miembros que están así, que estén viendo y dicen, hay un grupo aquí, ¿hay alguno entre nosotros que en el obispado? ¿Hay alguno que cumpla las características que la palabra de Dios muestra? Sí, bueno, vendrá un proceso diferente y el Señor confirmará, y si no, pues entonces habrá que decir, hermanos, aquí necesitamos que el Señor mande a alguien, necesitamos que el Señor nos auxilie. Ahora, la mayoría de los problemas en las falsas iglesias es que son inconversos los que son miembros. Y por eso constituyen pastores inconversos para entretener a otros inconversos, y de ahí vienen todos los conflictos que escuchamos continuamente. Entonces son cabritas que escogen cabritos para guiarlos. O sea, no es un rebaño de ovejas. Y creo que era Spurgeon que decía que ahora hay pastores, no son pastores, sino que son payasos los que están entreteniendo a las cabritas. No hay realmente una predicación fiel, no hay realmente un ministerio pastoral, porque todo esto desde el principio viene muy mal. Y eso es lo que tenemos que tiene que quedar realmente muy claros a nosotros. Otro aspecto importante a la hora de escoger pastores y diáconos es que son varones, no son mujeres, son varones. Y esto, como duele a muchas iglesias actualmente, pero veo que la palabra de Dios dice obispos y diáconos en Filipenses 1:1. Ahora, otro aspecto importante es que la iglesia, hablando del gobierno bíblico, la iglesia no tiene derecho a designar a un hombre para un oficio para el que Dios no lo ha capacitado. Ahora usted me va a decir, hermano, pero ¿cómo es eso? Si usted acaba de decir hace un momento que es la iglesia donde tiene que salir. Sí, pero esa persona tiene que ser capaz, tiene que haber sido realmente capacitado por el Señor. No es que vamos a levantar entre nosotros a un hermano como pastor porque la mayoría son familia de ese hermano, ¿verdad? Y creemos que tiene alguna, y el Señor no lo ha capacitado. Es necesario. Tiene que haber una elección y una ordenación. Cuando hablamos de elección, nos referimos a que existe una especie de común votación de la iglesia misma. La iglesia tiene que estar de acuerdo en que ven características de este hermano que realmente lo respaldan para decir, este hermano el Señor lo ha llamado. Nadie puede ser designado para un oficio en la iglesia sin el consentimiento de la iglesia misma. Pero el Señor realmente Dios lo debe haber capacitado previamente. Los pastores de una iglesia no pueden designar a un hombre para ser anciano sin el consentimiento de la iglesia, como lo hablé hace un momento atrás. Cuando hablamos esa es la elección. Cuando hablamos de la ordenación, vemos es con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Es también una parte necesaria del proceso. Una implicación importante es que ningún hombre puede ser ordenado para ser anciano a quien los ancianos de la iglesia no puedan con buena conciencia imponer las manos. Esto más que todo nos referimos a iglesias cuando ya tienen muchos pastores, o bien cuando otra iglesia viene y dice, bueno, este hermano, ustedes lo han convocado, lo han solicitado, vemos los dones, las características, y damos limpia conciencia de que ese hermano puede y va a ser, está siendo designado por Dios para ejercer el ministerio pastoral. La iglesia y sus ancianos deben ponerse de acuerdo en la designación de todo nuevo oficial. Actualmente, pues la iglesia, nosotros como tal Liberia, estamos en un proceso también parecido, pero tanto la iglesia como nuestro pastor debe estar de acuerdo. Ese hermano es el que puede, el que el Señor está llamando, y estamos de acuerdo en que el Señor está llamando para el ministerio pastoral. No es que el pastor dice, es que hay un pastor y yo ocupo otro que me ayude, entonces ese hermano, usted va a ser pastor y ya. No, la iglesia también tiene que estar de acuerdo entre todos. La piedra angular del gobierno de la iglesia es el ministerio de la palabra. Mis amados, la iglesia debe hacer solo lo que la palabra de Dios nos manda, y eso realmente nos va a dar un descanso, una línea, una guía, una orientación. Y vamos a ver que también quiero, ya para ir concluyendo, es que la iglesia tiene
tiene poder y tiene autoridad. Y los pastores también tienen poder y tienen autoridad o gobierno, es la palabra. Vamos a ver, aquí no es pastores contra miembros ni miembros contra pastores, porque hay iglesias que han designado entre ellos una junta directiva y ellos dicen, bueno, este pastor se queda, este pastor no se queda, este no nos gusta. Eso pasa entre las mismas iglesias locales. No es que solamente nos mandan o nos quitan desde arriba, de afuera de nosotros, sino que internamente los mismos miembros dicen, ese pastor no me gusta cómo está predicando, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, no me gusta cómo lleva las cosas, y parece que la iglesia está compitiendo contra el pastor, y el pastor dice que hermanos, o sea, que no puedo hacer nada sin que ustedes lo autoricen. O sea, no se puede ni siquiera, como hablábamos ahora con el pastor Adrián, no se puede ni cambiar un bombillo porque no me gusta el color del bombillo, la intensidad del bombillo. No se trata de una lucha de unos con otros, más bien es una armonía. La iglesia tiene autoridad para escoger a sus propios oficiales, ya lo dije, ancianos y diáconos. Admitir a sus miembros. Eso es algo muy importante, que el pastor lo dije hace un momento. Los pastores no pueden agregar miembros a la libre y no pueden quitar miembros a la libre. ¿Sabe que eso es uno de los problemas también que vemos en iglesias que no guardan la palabra de Dios correctamente? Tal hermano, ahí es el miembro de la iglesia. Fulanito y tal, ya se fue, lo acabamos de sacar de la iglesia. No. La iglesia tiene que admitir o bien decir, no puede, no es una persona apta para entrar a esa iglesia. Conocemos esto, aquello y lo otro. Y el pastor dice, ok, eso tal vez no lo conocía, se investiga más, etc. Pero es una comunión los unos con los otros. Exclusión en casos de disciplina correctamente administrados. No es que el pastor dice, hermano, vea, es que ese hermano tiene un pecado así, y por eso he decidido excomulgarlo. No, pastor, venga, cuéntenos cómo ha venido siendo el proceso, qué se ha hecho con esa persona. Se habló primeramente con los testigos, cómo procedió de esa manera. La iglesia tiene ese gobierno congregacional, es un gobierno, es una organización. Por eso la base es importante, que sean realmente creyentes, que hayan entendido el evangelio correctamente. Pero es que la iglesia puede decir, nos reservamos el derecho de admisión, en cierto sentido. Se requiere que las personas que la conforman entiendan el evangelio, para que cuando pasan eventos particulares de exclusión o admisión hay un entendimiento, y no que estamos a la libre agregando gente, porque vea, la iglesia está creciendo y vea cómo se agregan gente a la membresía y se agregan y no hay realmente un entendimiento de la importancia de esto. Ahora, algunas observaciones. Es necesario un punto de equilibrio entre ambos grupos. No es que la iglesia es una democracia. No sé, aquí vamos a levantar voto, ¿verdad? A ver qué opina la mayoría, si sí o si no, ¿verdad? No. El pastor también tiene autoridad. Ha sido llamado por el Señor para guiar a la grey. Y no es un asunto de votemos a ver. No. Los pastores no son la autoridad única, final y exclusiva, pero tampoco son los empleados de la iglesia. No es que la iglesia está ahí, los contrató y bueno, van a hacer lo que nosotros queremos que hagan. No. La iglesia no es una democracia. Los pastores tienen autoridad y la iglesia debe someterse a los pastores también. Eso lo dice Hebreos 3:17. Mis amados, yo conversaba con el pastor antes de venir acá y le decía, hablando de este tema, le decía, es que la iglesia, si Dios llama a un pastor de entre ustedes tienen que decir y reconocer, mira, hermano, y el hermano tiene ese llamado también, o a veces el hermano tiene el llamado sin siquiera darse cuenta, pero la iglesia lo ve con actitudes de liderazgo, ve cómo él guía a la iglesia, se preocupa por los hermanos y cumple con los requisitos que vemos en Timoteo. Y la iglesia dice, hermano, vea, usted no ha considerado el ministerio pastoral. Vemos esto, aquello y lo otro. Ok, está bien, bueno, voy a considerarlo, voy a orar, voy a meditar. Tal vez la persona ni siquiera se había dado percatado de que el Señor lo estaba llamando. De hecho, dice en Hechos que Bernabé y Pablo, estos ministrando al Señor, al Espíritu Santo, dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que los he encomendado. ¿Cómo se da esta dinámica? Que fue una voz ahí medio misteriosa y mística. No. Era una labor de servicio que estaban ejerciendo ellos ahí, una labor de liderazgo también que estaban ejerciendo ahí, y cumplían con los requisitos que estaban ahí, el Señor los manda.
Pero también la iglesia, cuando usted ve a un hermano que el Señor está, o a un hermano que dice, yo creo que el Señor me está llamando al ministerio, evalúen, analicen. La iglesia se sienta, analiza y dice, sí, sí, el Señor, vemos que el Señor te ha llamado al ministerio pastoral. Como iglesia entonces tenemos que estar dispuestos a sujetarnos a la autoridad que nosotros mismos estamos poniendo. Algo que pasa mucho en Costa Rica. En Costa Rica se dan las votaciones cada 4 años y se supone que el pueblo escogió al presidente. La mayoría ganó, la democracia, la mayoría ganó, pero esa persona empezó con un 70% de aprobación de parte del pueblo. Pasaron 3 meses, ya tiene un 60%. Pasaron 6 meses, tiene un 50%. Cuando llevamos como 2 años y medio, la misma gente que había votado por él ya no está de acuerdo con lo que el presidente es. Y si por ellos fuera, lo cambiarían cada 2 años. Eso no pasa con la iglesia. Esto no pasa con la iglesia. La iglesia ha escogido al pastor, si el Señor ha llamado dentro de ellos, y la iglesia se somete al pastor y recordemos, hermanos, es una figura falible, que se puede equivocar, ciertamente, pero que nosotros estamos dispuestos también a apoyarle, ayudarle, animarle, y bueno, todo lo que esto implica. Pero no simplemente es venir y ya se puso y después ya no lo queremos, porque esto no trae realmente bendición al Señor y tampoco va a glorificar el nombre del Señor y como iglesia. Recordemos, todas estas cosas, hermanos, tienen que hacerse decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Muy bien.